Historia de un trailero. Mi nombre es Óscar Martínez y tengo 70 años. Quiero contarles algunas de las historias que me tocó vivir en los años en que me desempeñaba como trailero en una empresa de transportación perteneciente a la ciudad de Houston. Me indicaron ir y dejar el remolque para que lo llenaran esa noche, para al otro día ir por él y llevar mi carga hasta Nuevo México, donde debía descargar y regresar. Era aproximadamente 100 kilómetros, pero como ya dije, era solo dejarlo y regresar solo con el tractocamión. Un viaje bastante corto, por eso no tuve inconveniente en hacerlo de noche. Siempre pensando que podría regresarme a mi casa temprano y descansar, porque el otro sí sería bastante largo. Me esperaban días en la carretera, pero nunca antes tuve ningún incidente durante mis viajes. Por tanto, me sentía libre cuando me sentaba frente al timón. Pero esa noche las cosas iban a cambiar. Después de llegar a la planta y hacer todo el proceso para ingresar, parqué mi camión bajo la enorme nave. Desenganché el remolque, firmé la entrega y de nuevo a la carretera, para irme de regreso otra vez a mi casa. Debía prepararlo todo porque el viaje que me esperaba al próximo día sí sería bastante largo. Debía ser alrededor de las 3 de la mañana cuando pasé el primer poblado. Era una de esas noches oscuras, sobre todo si andamos por una carretera prácticamente solitaria como aquella. Solo las luces de mi camión alumbraban la oscuridad casi hermética. Unos kilómetros más allá, mis luces alumbraron un cuerpo que caminaba a un lado de la carretera. Caminaba muy lento, como si hacerlo le causara mucho dolor. Parecía ser una mujer y eso causó una sensación muy rara en mí. Sentí escalofríos y sudoraciones a la vez. ¿Qué haría una mujer en una carretera como aquella a esas horas? Pensé en detenerme y preguntarle si quería un aventón, pero después decidí que era más seguro hacerme la idea de que no la había visto y continuar mi camino. En mis años de experiencia, había escuchado historias de todo tipo, pero nunca antes las había vivido en carne propia. La mujer se volteó cuando estuve cerca y me hizo señales para que detuviera mi camión. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me decía que siguiera porque aquella mujer podía ser un cebo para que, al detenerme, fuera víctima de un atraco, así que volví la mirada a la carretera y continué. Las primeras luces del alba se asomaban cuando llegué a parquear el tractocamión en la empresa donde laboraba. Tomé mi auto que estaba aparcado desde que lo dejara allí la noche anterior y regresé a mi casa. Al llegar, mi esposa me esperaba un poco preocupada, pues me había tardado más de lo planificado. Le dije que no había pasado nada, pero que se preparara, porque quería que me acompañara en ese viaje. Primero se sorprendió, porque hacía mucho que me pedía acompañarla y yo siempre me negaba. Le decía que aquellos viajes eran demasiado duros para una mujer. Sé que estaba siendo un poco machista, lo admito, pero realmente no quería someterla a pasar por algo tan duro como eran aquellos viajes. Ella, sin duda, me contestó que sí, que iría conmigo a hacer aquel viaje. Eran como las 6 de la tarde cuando salimos para la empresa en el tractocamión. Después de dejar mi auto allí, tomamos la carretera que llevaba al lugar donde había dejado mi remolque la noche anterior para que lo cargaran. Mi esposa iba en el asiento del copiloto observando el paisaje del camino. Era su primer viaje desde que nos habíamos casado hacía 6 años ya. Me iba hablando de su sobrina Carolina, la que vivía en Nuevo México. Me contó que estaba esperando su tercer bebé y me preguntó si después de dejar la carga podríamos ir por su casa para pasar un rato junto a ella. Ya veremos, mi amor, depende de la hora que lleguemos. Le dije sin quitar los ojos de la carretera, porque para mis adentros estaba esperando encontrar algo. Recorrimos la misma carretera de la noche anterior. Por el camino, involuntariamente, mis ojos iban buscando el lugar donde vi caminar a la extraña mujer. A un lado, observé algo que hizo que detuviera la marcha y me bajara para ver aquello más de cerca. Fue al lado derecho de la carretera exactamente.
A 1,5 metros más o menos de separación del asfalto, había como una pequeña lápida tallada en mármol, de esas que se ponen para señalar el lugar donde alguien había muerto. Me acerqué para verla mejor, porque desde la distancia pude percatarme de que dicha lápida tenía talladas letras y grabada una foto. Mi esposa se bajó también, incrédula por lo que yo estaba haciendo. No entendía mi reacción, por eso se limitó a pararse detrás de mí en silencio. No puede ser, exclamé, porque en ese preciso momento me di cuenta de que esa foto pertenecía a la misteriosa mujer que caminaba por la orilla de la carretera la noche anterior, y que me hizo señales para que detuviera la marcha. Comencé a sentir que mi ritmo cardíaco se disparaba, y mi corazón parecía un caballo pura sangre en medio de una carrera. Pues estaba seguro de que era ella misma. Pese a la oscuridad de la noche, las luces de mi camión la alumbraron perfectamente. «¿Te sucede algo, mi amor? Te has puesto muy pálido», me dijo mi esposa, agarrándome la mano. «No pasa nada, vamos cariño, regresemos al camión y sigamos con el viaje». Estaba muy asustado y no quería transferirle mi estado a mi mujer. Además, después quise pensar que quizás era una simple coincidencia y no tenía nada que ver. Subimos al camión, regresé a mi senda y recomencé mi viaje siempre con la vista al frente. Mi esposa me observaba, lo sé, porque la veía por el rabillo del ojo. Sabía que estaba curiosa y no tardaría mucho en preguntar. ¿Me puedes explicar de quién es aquella lápida y qué rayos tiene que ver contigo? El tono de la pregunta no me gustó. Pero respiré profundo, porque si yo también me enfadaba, terminaríamos peleando, y no quería pasarme todo el camino disgustado con mi mujer. Ya tenía bastante con la incertidumbre que me invadía. Te voy a contar todo, pero después no me digas que me estoy volviendo loco. Le conté a mi esposa todo lo que había sucedido aquella noche. Ella solo me miró incrédula y me preguntó preocupada si había consumido algo. Me molestó la pregunta, porque sabía a qué se refería, y ella estaba consciente de que yo jamás consumí eso. ¿Ves? Por eso no quería contarte. Pero puedes estar segura de que la mujer que vi anoche y la de la foto de la pequeña lápida son la misma. No tengo ni la menor duda. Le dije volviendo la mirada al frente porque quería poner fin a la discusión. Además, ya estaba entrando a la ciudad a donde debía recoger mi carga. Eran como las 10 de la noche cuando con mi tráiler cargado ya, mi esposa Iris y yo tomamos la carretera con rumbo a Nuevo México. No había hablado más de aquel asunto, pero yo sabía que no quedó convencida del todo. Mirando a través del cristal de la ventanilla se había mantenido en silencio casi todo el camino. Hasta que pasamos por aquella gasolinera y me pidió que llegáramos, porque tenía hambre y quería comprar algo. Me pareció conveniente sobre todo para abastecer el tanque del camión, que si bien no estaba vacío del todo, me gustaba garantizar por si acaso. Bajamos, y fuimos hasta la cafetería. Recuerdo que compramos 2 cafés en vaso, y mi esposa puso varios también en un pequeño termo para en el camino combatir el sueño, además de comprar varios bocadillos de jamón y queso. De regreso, mientras yo abastecía el tanque, escuché los gritos de Iris. Solté lo que tenía en la mano y corrí hacia la puerta del camión, de donde provenían los gritos. Mi esposa estaba muy pálida y sus manos temblaban. «¿Qué te pasa, mujer?», le pregunté, pero ella no podía hablar producto del pavor que sentía. Solo me abrazó y después me señaló a la cabina. Le dije que se quedara allí, que iría a revisar. Primero se negó, pero después de un rato se separó mientras se secaba las lágrimas con las manos, y me decía que tuviera cuidado y no me acercara demasiado. Caminé hacia la cabina, receloso, y cuando abrí la puerta, quedé en estado de shock. La figura de aquel espectro con forma de mujer estaba sentada en el asiento del copiloto, con su cara carcomida, sus dientes largos y su risa macabra. Retrocedí unos pasos y tiré la puerta con fuerza.
Estaba aterrado y sin saber cómo librarme de aquella figura demoníaca que se había apoderado de mi camión. Iris, mi mujer, me miraba. Ella tampoco sabía qué hacer. Pero sí me dijo algo que me hizo pensar. Aquel fantasma tendría algo que ver con la pequeña lápida a la orilla de la carretera. Entonces recordé que dentro de la cafetería, cuando fuimos por la merienda de Iris, estaban 2 oficiales de la policía. Y fuimos por ellos. No sabía cómo decirles que un espíritu se había apoderado de mi tráiler, hasta quizás me llamaran loco, pero no me quedaba de otra. Además, no solo fui yo, mi esposa también la había visto. Regresamos al establecimiento y allí los encontramos, bebiendo un humeante café. Me acerqué y les conté lo que me había sucedido. Al principio se rieron, quizá pensando que intentaba tomarles el pelo. Pero al ver que estaba muy serio, accedieron a acompañarnos. Llegaron al camión, abrieron la puerta y hasta uno de ellos subió. Nosotros esperábamos atentos a su regreso, para ver qué había encontrado. Después de un rato, bajó con una hermosa rosa roja en las manos, que dijo haber encontrado sobre el asiento que ocupara mi esposa. ¿De dónde salió esa flor?, me preguntaba sorprendido. Le pregunté a mi esposa Iris, y ella me miró mientras se rascaba la cabeza. Quizás ya supiera lo que estaba pasando. Esa flor la arranqué del rosal que estaba junto a aquella pequeña lápida a la orilla de la carretera, mientras tú estabas mirándola. Entonces entendí todo. Pues la muerte estaba allí buscando su flor. De seguro, si se la regresaba, dejaría de perseguirnos. Entonces, sin dudar, me decidí. Di vuelta a la rastra, aunque sabía que eso conllevaría mucho tiempo perdido, y regresé a aquel lugar. Agarré la flor y la puse sobre la pequeña caja de mármol tallado, y mi esposa Iris le pidió disculpas por molestar su descanso y arrancar aquella rosa. Luego volvimos a mi tráiler, lo eché a andar y regresé a la carretera. Pensé que la historia anterior era la única por la que pasaría, pero no. Un grupo de situaciones engorrosas colmarían mi vida de trailero en las carreteras. Una vez, cuando regresaba de dejar mi cargamento en un almacén en uno de mis tantos viajes a Nevada, mientras abastecía mi camión en una gasolinera, una mujer con un bebé en brazos se me acercó y me pidió un aventón. Pensé en negarme y creo que hubiese sido lo más sensato, pero sentí pena, sobre todo porque llevaba un bebé en los brazos. Me pareció extremadamente raro que una mujer con aquellas características se encontrara sola, a esa hora, y con un bebé pequeño en un lugar tan solitario y alejado. Me dijo que su auto se había averiado, y que lo dejaría allí hasta que la grúa viniera por él para llevarlo al taller. Me llevó hasta donde estaba el auto para mostrarme que no mentía, porque de seguro pensó que iba a inventar un pretexto para decirle que no. Era un auto de color negro. No recuerdo cuál era la marca, pero sí que tenía la forma de un Jeep. Después de eso, tuve la muy mala idea de decirle que se subiera en mi camión y que esperara allí a que yo terminara. Terminé de completar el tanque, subí de nuevo y regresé a la carretera. Detuve mi paso al final de la calle de salida del establecimiento porque un auto Mercedes-Benz cruzaba en ese momento. Luego de que cruzó, me incorporé a la carretera. Tenía muchos deseos de regresar a casa para poder descansar, después de alrededor de una semana en la carretera. Pese a que yo soy un conductor muy responsable y no me gusta separar los ojos del parabrisas, me mantenía muy atento a la mujer que había recogido en la gasolinera. En un momento, la miré por el rabillo del ojo y lo que vi me dejó pasmado. Los ojos de aquella mujer se habían transformado. Parecían 2 bolas de fuego. Aunque me asusté mucho, cambié la vista. Me froté los ojos y volví a mirar para estar seguro de que era real. Entonces, ya todo estaba normal. Comencé a dudar si lo que creí ver era real o era solo producto del sueño y el cansancio. Ella me miró y me preguntó si me pasaba algo,
porque notó que de un momento me puse pálido y había comenzado a sudar, pese a que el aire acondicionado estaba bastante alto. Le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, que pronto llegaríamos a su pueblo. Y la vi volverse hacia el frente. No es la primera vez que le daba un aventón a alguien, pero me causaba extrañeza que esta mujer, al contrario de los demás, no había dado señales de sueño. Entonces, en mi afán de buscarle una justificación lógica a todo, pensé que se mantenía alerta porque tenía su bebé en brazos. Entonces, aquel auto me sobrepasó y llamó mi atención. Estaba seguro de que aquel jeep era el que la mujer me dijo que la grúa vendría a buscar. Ella también lo vio y dejó escapar una sonrisa nerviosa. Mira qué casualidad, ese auto es igualito al mío. Pensé que tal vez, como ella dijo, fuera una coincidencia. Quería pensar que era así porque si no sería como aceptar que había caído en una encerrona. Ya casi llegábamos al pueblo donde supuestamente debía dejarla. Pensé que un poco más adelante, cuando estuviera solo de nuevo, aparcaría el camión a un lado de la carretera y dormiría un rato. Aunque ya estaba bastante cerca de mi casa, sentía que el sueño y el agotamiento extremo que sentía no me permitirían llegar sin quedarme dormido al volante. Así que era recomendable dormir al menos 2 horas mínimo para recargar las pilas, como decimos por acá, y retomar otra vez el regreso a casa. Entonces, aquella neblina que se hizo presente, de pronto y sin saber de dónde salió. Disminuí la velocidad porque era prácticamente imposible ver más allá de unos 2 o 3 metros. La mujer me miró y comenzó a ponerse muy nerviosa. Me dijo que tenía un mal presentimiento con respecto a la inesperada aparición de aquella neblina. Intenté tranquilizarla diciendo que era muy usual que a esta hora se formen neblinas como esa. Pero mentía. Nunca antes vi algo como aquello. La luna desapareció por completo y comenzaron a escucharse aquellos sonidos tan raros. Parecía como una melodía religiosa. Pero de dónde salía, no tenía idea. Solo que a cada minuto que pasaba se escuchaba más y más cerca. La mujer comenzó a gritar y me pidió que la dejara ocultarse con su hijo en la cabina donde tenía la cama. Pues me dijo que ellas querían robarle a su hijo. La verdad no entendía nada. Le dije que sí y se escondió detrás de la cortina. No sabía quiénes eran ellas hasta que las vi venir. Aún recuerdo y siento terror. Mi piel se eriza y comienzo a sudar como aquel día. Eran 5 monjas que venían caminando una al lado de la otra con las manos unidas al medio en forma de rezo. Pasaron muy cerca de mi camión y las pude ver mejor, aunque tenían el cuerpo cubierto por el hábito. Las manos, que estaban al descubierto, comprobaron mi hipótesis de que no eran reales, sino almas en pena que salen de noche a merodear por la carretera. Aquellas manos no tenían piel ni carne, eran solo huesos. Al fin siguieron de largo con sus rezos y su música religiosa. Creo que ni siquiera miraron el camión. Le dije a la mujer que estaba escondida en el camarote que saliera ya, que se habían ido, pero no me contestó. Pensé entonces que quizás se había dormido y no la llamé más. Más adelante la neblina se disipó totalmente y la luna y las estrellas volvieron a brillar. Con el susto que había pasado, hasta el sueño desapareció por completo y seguí adelante decidido a seguir conduciendo hasta por fin llegar a casa. Ya amanecía cuando por fin entramos al pueblito donde debía dejar a la mujer y a su hijo. Ya se veía a algunas personas caminar como hormigas locas por las aceras, y los autos que transitaban por las calles eran más. Comenzaba un nuevo día. Volví a llamarla pero tampoco contestó, así que alcé la cortina, pero por más extraño que les parezca, la cama estaba tal y como la había dejado, muy bien tendida, y ahí no había nadie. No lo podía creer. ¿Dónde estaba? No había forma que hubiera salido del camión sin que yo le abriera la puerta. Además, yo no detuve el camión en ningún momento. No sabía qué pensar y la idea que me vino a la mente me puso la piel de gallina.
Sin duda había trasladado en mi carro a un fantasma. Pero se veía tan real. Detuve el camión a una orilla de la carretera y entré al camarote. Debía buscar algo que me indicara que una mujer con un bebé estuvo allí. Pero nada. Puse el carro en marcha de nuevo y entré a aquel bendito pueblo con mi cerebro totalmente en blanco. Cuando transitaba por él, vi un bar que estaba abierto y paré una vez más, porque necesitaba tomarme un café o hasta un trago de alguna bebida fuerte que me ayudara a digerir aquello o entender qué estaba pasando. Adentro habían pocas personas, me imagino por la hora que era. Fui directo a la barra y pedí un doble de Havana Club porque este ron es muy fuerte y era exactamente lo que estaba necesitando. El cantinero acudió enseguida y me sirvió mientras me preguntaba si me pasaba algo porque me veía muy pálido. Después de tomarme el doble de una vez, comencé a contar todo lo que me había pasado esa noche. Le conté de la mujer, las monjas y hasta del supuesto jeep roto. Él solo me escuchó mirándome fijamente sin interrumpirme ni una sola vez. Pero jamás se mostró sorprendido. Era como si ya conociera la historia. Cuando terminé, fue por 2 tragos más y los puso sobre la barra. Era uno para mí y uno para él. Hermano, tómese ese que va por la casa. Me dijo mientras se pegaba el de él, de un solo golpe. Entonces comenzó a hablar. Esa historia que me cuentas, yo la conozco muy bien. Me dijo mientras ponía el vaso de cristal sobre la barra de la cantina. Luego continuó. Porque la viví y fue exactamente como lo acabas de contar. A diferencia de tu historia, yo viajé en mi automóvil. Pero, hermano, ese día no lo voy a olvidar ni, aunque viva 1000 años. Yo no cabía en mi asombro. Solo escuchaba callado a aquel desconocido. Me dijo que aquella mujer era conocida como la madre de la carretera. Que constantemente se le aparecía a muchos choferes que transitaban en la noche por aquel lugar. Pero que era inofensiva. Que era un alma en pena que no podía descansar, porque vivió una historia muy triste. Yo tenía muchas ganas de continuar con mi viaje e irme a casa a descansar, pero aquella historia logró engancharme. Me dijo que la mujer se llamaba Lucía y que era una novicia de un convento que estaba situado por aquella carretera hacía muchos años. Que salió embarazada de un sacerdote. Para evitar el escándalo, la encerraron hasta el día del parto dentro de un cuarto sola. Cuando el momento llegó, otra monja sin ningún conocimiento le hizo el parto. El bebé murió, y ella, desesperada, logró huir del convento con él. Pero estaba muy débil y murió poco después de una hemorragia. Su cuerpo fue encontrado tirado sobre la carretera, ya sin vida. El hombre detuvo su historia, por un momento quedó en silencio total. Yo no lo podía creer. Era realmente muy fuerte todo aquello. Le pedí otro trago porque me sentía muy nervioso. Él puso la botella sobre la barra y estuvimos bebiendo hasta que se acabó. Mi encuentro con la cegua. Existen infinidades de criaturas y de peligros dentro de los caminos de todo conductor. En lo personal, siempre me he considerado un hombre de espíritu melancólico y pensamientos borrachos. Pues no tengo la dicha que otros tantos han conseguido. Vivo solo, resignado a la idea de que jamás podré vivir con la mujer de mis sueños, pues, la mujer de mis sueños ya está en casa de alguien más. Desde mi corazón destrozado y solitario, me atrevo a afirmar que, mi mayor compañera hasta el día de hoy, ha sido la carretera, indudablemente. Me llamo Marcos, y llevo poco más de 10 años trabajando en el transporte de maquinaria. Al inicio, manejar por caminos de concreto entre la lluvia o las tardes de sol, me resultaba un poco vacío para un alma en busca de emociones significativas. Los kilómetros avanzados me servían como reflexión al incremento de una tristeza que recordaba siempre haber tenido conmigo. Pensaba que, mientras más rutas recorría, más grande se volvía el vacío.
Sin embargo, los días a solas y la paciencia al conducir por horas, con el tiempo, me fueron ayudando a reencontrarme conmigo mismo, y fue hasta entonces que encontré una clase de disfrute a la hora de arrancar en mis viajes. En la empresa para la que trabajaba, era de los transportistas preferidos, si no es que el mejor de todos. Ahora me agradaba mi trabajo. La casa era solitaria, pero la carretera una vieja conocida, con horas en la radio y personas interesantes por hallar en el camino. Una noche en que estaba de vacaciones, decidí ir a un bar para cruzarme entre los tragos que se me antojaran. Pues creí que resultaría agradable o en parte divertido, mas caí en un error. No encontré nada especial en el mareo y deseé mejor estar tras el volante. En esa ocasión, regresé a mi casa y recibí una noticia lo bastante inquietante, así como lamentable. Eleazar, uno de mis compañeros de más tiempo, fue encontrado muerto afuera del tráiler que iba manejando. Al momento de preguntar por las condiciones en que murió, me dijeron que no conseguían dar con datos precisos en la autopsia. Por lo quebrado en sus huesos, se apuntaba a un posible caso de aplastamiento. No obstante, lo contradictorio era que no se encontró nada alrededor que le hubiese causado un impacto de esa magnitud. En la tarde de su velorio, hablaron de un posible ataque de caballo, por ciertas marcas de mordeduras que le quedaron por todo el cuerpo. Pero, lo que resultaba más inquietante, era que a su rostro le habían sido arrancados tanto los ojos como la lengua, y en ningún lugar pudieron ser encontrados. Y sin importar las muestras tomadas, nadie logró descifrar si el ataque fue hecho por una persona o por un animal salvaje. Quizás se trataba de ambos, aunque esa tercera opción era la peor a considerar. El velorio de Eleazar estuvo lleno de gritos y peleas en torno a su ataúd. Por algún motivo, tanto su esposa como dos de sus amantes se terminaron encontrando y culpándose entre ellas. Aunque no quería portarme como un metiche de primera, no pude evitar escuchar esa discusión de tres. Las mujeres se estaban reclamando por un blusón blanco y de telas transparentes, el cual fue hallado en el interior del tráiler. Por horas, se siguieron insultando una a las otras, haciendo de la reunión algo fastidioso. Y finalmente, se mantuvo una rebuscada versión que planteaba la probabilidad de que Eleazar hubiese sufrido el ataque de un caballo, después de abandonar el tráiler en compañía de otra persona, muy probablemente una cuarta amante. Ante el fallecimiento de Eleazar a mitad del camino, la entrega se tuvo que retrasar cerca de unos 3 días. El segundo compañero en tener que transportarla era el señor Domingo, un hombre de muy malos tratos y acusado por sus propias parejas de tener tratos e ideales en extremo misóginos. Como el pensar que una mujer jamás debía de acercarse a un volante, puesto que sus manos solo estaban hechas para maniobrar frente a una estufa. En fin, Domingo inició su viaje rumbo a Querétaro sin ningún temor. Horas antes de que se fuera, platiqué con este al teléfono y aproveché para preguntarle si no temía que le fuese a pasar lo mismo que a Eleazar. Mi compañero soltó un par de groserías y murmuró que el miedo era solo para niños y mujeres. Por mi parte, le deseé la mejor suerte en aquel viaje. Para matar el aburrimiento, se me ocurrió ver algunas películas de terror, en donde las tramas acontecían principalmente en carreteras. Sabía que no era la idea de mayor sabiduría con la reciente pérdida de mi compañero, mas no pude evitarlo, disfrutaba del terror, y aquella era la temática que recién quería explorar. De cualquier manera, aún me quedaba una semana de vacaciones, tiempo suficiente para recuperarme de cualquier susto y olvidar las películas. De trama en trama, me quedé dormido con un tazón de chicharrones sobre las piernas. De pronto, el teléfono comenzó a sonar, cosa que me hizo despertar de un brinco, al punto de hacer un tiradero en el sillón. Me apresuré a contestar y vi el reloj, eran las 2 de la madrugada. Se trataba de otro amigo del trabajo, quien informó que tenía horribles noticias por dar. Sintiendo algo de taquicardia, le pregunté qué ocurrió. Este tomó aire
y acto seguido me comentó que el señor Domingo fue encontrado en la carretera, con los órganos de fuera y sin ojos, de forma idéntica a Eleazar. En ese momento, tuve que tomar asiento y beberme un trago derecho. No podía creer lo que estaba escuchando. De nueva cuenta, sucedió en el mismo lugar, y lo único que se mantuvo en una buena condición fue el tráiler que conducía. Al día siguiente, fui hasta casa de su familia para apoyarlos con algo de dinero y expresarles mi pesar ante la situación. Consternada, su esposa me mencionó que habían encontrado una prenda transparente en el asiento de acompañante y que, como sucedió con Eleazar, su cuerpo tenía señales de ataque por parte de un animal, quizás un caballo. Pero, ¿cómo fue posible que un caballo se le cruzara en la carretera?, me preguntó. Lleno de tristeza, me quedé en silencio, por no saber qué responderle. Durante esa tarde, recibí una llamada de parte de mi jefe. Este habló para pedirme que me encargara de transportar aquella entrega que Eleazar y el señor Domingo no consiguieron llevar a tiempo. Con un tono nervioso, me explicó que era urgente trasladar el material antes de las próximas 48 horas. Así que, luego de una disculpa por la repentina petición y la interrupción de mis vacaciones, me solicitó que me presentara tan pronto como me fuera posible. Como no contaba con ningún plan para esa noche, decidí ir allá al término de la llamada. Estando ahí, desde que pregunté por algunos detalles de la entrega, noté muchos aspectos extraños que envolvían a esa entrega en algo sospechoso. Para empezar, las puertas se hallaban selladas con un candado y no quisieron darme datos específicos ni de referencia. Mi jefe, un tanto nervioso, me pidió que fuera cauteloso y que, bajo ninguna circunstancia, me desviara del camino. Al insistir en saber más, me ordenó que solo me dedicara a mi trabajo y no hiciera más preguntas. A la hora de subir, lo único que sabía es que debía llegar hasta Querétaro y llevar la entrega a una dirección que no correspondía a ninguna empresa ni fábrica. Y a pesar de lo misterioso de la situación, puse mi música y me arranqué a la par de las órdenes que me asignaron. Como en cada viaje, mi mejor compañía fue la estación de radio Universal Estéreo. Y conforme avanzaba por los mismos caminos que recorrieron mis otros compañeros, comenzaba a tener mayor ansiedad, a la vez que precaución. Pues no quería ser el tercer hombre en morir dentro de aquella ruta. Con el pasar de las horas, el cielo se terminó tornando de negro. A 2 horas de estar conduciendo, me bajé un momento del tráiler para pasar a comprarme un café. Apenas me lo terminé, volví al volante. Ahora en la radio se escuchaba As Without a Face, de Billy Idol. Hasta entonces, el viaje parecía ir en orden. Sin embargo, justo a mitad de la canción, me pareció escuchar unos gritos de ayuda a unos metros de distancia. Me orillé en cuanto pude y bajé todo el volumen del estéreo. Aquellos gritos ya no se repitieron. Confundido, seguí avanzando, ahora sin nada de música para no distraerme. Faltaba poco para cruzar por el área de los accidentes, por lo tanto, debía concentrarme el doble si quería sobrevivir. Cerca de las 9 de la noche, me pareció ver a una mujer a lo lejos, caminando lentamente por la esquina del camino, sin nadie alrededor. Desde que distinguí su silueta entre la iluminación de las luces, temí que corriera peligro o que se viera en la necesidad de seguir caminando sola a falta de ayuda. Y tomando el riesgo a lo desconocido, me detuve enfrente de su camino y aguardé a que pasara caminando por el lado derecho, para preguntarle si la podía ayudar en algo, o acompañarla a algún lugar que me quedara de paso. Apenas pasó al lado del tráiler, le grité: «Disculpe, señorita, necesita que la ayuden a llegar a algún lugar». Aquella mujer de brillante y largo cabello negro detuvo su caminar y me miró con seriedad. Tras unos segundos de silencio, me dijo que estaría muy agradecida conmigo si la ayudaba a acercarse a la entrada con Querétaro. Cuando le dije que era exactamente mi mismo rumbo, ésta se apresuró a subir y permaneció quieta en el asiento de acompañante. En toda mi vida,
jamás había estado con una mujer de tan hermosa apariencia. Se veía joven, con un rostro de piel suave, pestañas prominentes, sonrisa con hoyuelos y mejillas ruborizadas. Inclusive su presencia resultaba agradable para el olfato, pues su cabello parecía desprender cierto aroma floral que te hacía sentir a mitad de un paseo por el parque. Olor de primavera, tan cálido y fresco. Como no quise hacerla sentir incómoda, no puse ningún tema de conversación. Lo último que esperaba era que me viera como un interesado, o quizás un peligro. Por lo que, mantuve mi atención en el camino. Pero 5 minutos después de haber recogido a la joven, de la cual incluso desconocía su nombre, crucé por el área en la cual fallecieron mis 2 amigos. De la angustia que sentí, me empezaron a temblar las manos, y la cabeza se me llenó de sudor frío. Rompiendo con el silencio del interior, la mujer me preguntó si pasaba algo conmigo, y si estaba alterado. Aunque no era mi intención traer a nuestro camino un ambiente negativo, le platiqué sobre los accidentes de mis compañeros y el temor que me generaba el acabar la noche como ellos. Por algún motivo, de entre todas las cosas que me pudo haber preguntado, ella me cuestionó si ambos eran hombres casados. Por lo que confundido, le respondí que sí lo eran, y aclaré lo trágico que resultaron los decesos para sus familias. De nuevo, el viaje se mantuvo en silencio. A casi 15 minutos de nuestro último comentario, sin ningún rastro de vergüenza, me preguntó si me gustaría acercarme para besarla. En medio de la impresión, le pedí que no me lo tomara a mal, pero que no estaba interesado en llegar a esa clase de cercanía con una desconocida, cuyo nombre ni siquiera sabía. La mujer se rió y me dijo que yo era libre de llamarla con el nombre que más me gustara. Como algo simbólico y alusivo a su aroma, decidí referirme a ella como Flor. Y ante el rechazo por besarla, Flor insistió en que le explicara el porqué de mi desprecio hacia su persona. Y lejos de estar molesta, parecía que estaba intrigada. Entre risas nerviosas, le expliqué que solo existía una mujer a la cual me gustaba besar, y esa era Tania. Actuando como si supiese de quién le estaba hablando, Flor me interrumpió para decir, pero ella ya es una mujer casada. Con cierta tristeza, le mencioné que uno pocas veces controla lo que siente por otros, incluso si se trataba de engañar. Pero esa era mi realidad, y aunque también la odiaba, era un hombre débil. Dicho esto, Flor me miró con cierta compasión, y comentó, parece que tú eres diferente a tus amigos. En ese instante se me heló la piel, y me invadieron las ganas de abandonar el tráiler y salir huyendo. Sin embargo, sabía que aquello lo podía empeorar. Y sin pronunciar una palabra, me aferré al volante, y no desvié mi vista del camino. Consciente de mi angustia, la mujer procedió a contarme la leyenda de la cegua. Dijo que, por los caminos solitarios, solía vagar una criatura peligrosa, cuyo aspecto parecía ser el de una hermosa y joven dama. Si ésta ponía a prueba las intenciones de los hombres y ellos le perdían el respeto, su viaje por los caminos concluía de una forma violenta, entre un ataque despiadado. Hasta ese momento, supe con quién había estado viajando. Por querer ayudar, acabé cayendo en una trampa. ¿La cegua acabaría conmigo tal y como lo hizo con mis amigos? Me pregunté angustiado, casi a punto de llorar. La criatura a mi lado se retiró el suéter bordado que la cubría, mostrando un blusón blanco de telas transparentes. Entre tartamudeos, le supliqué que no atacara. Pues le dije que me arrepentía de cada acto malintencionado cometido a lo largo de mi vida. «Detén el tráiler», exclamó, con un gruñido. Y sin tener escapatoria, obedecí a la orden y di por sentado que ésta me haría daño. Soltando un suspiro, le dije adiós a mi vida y los aspectos en ella que más amaba. Poniendo un dedo sobre su boca, Flor me indicó que guardara silencio. Entonces, en la parte de la caja, me pareció escuchar un par de golpes, como si algo estuviera tratando de salir de allí. La cegua,
me preguntó si estaba consciente de aquello que transportaba. Al responderle que no, ésta me dijo que, ahora, era mi deber averiguarlo, o entonces me asesinaría como hizo con mis compañeros. Nervioso por quedar mal con mi trabajo, me atreví a pedirle que abandonara el tráiler y me dejara seguir. Pero, tras un gesto de furia, ocultó su rostro y empezó a emitir ruidos desagradables, eran gruñidos que se hacían cada vez más intensos. De pronto, el dulce aroma floral desapareció, y de adentro empezó a emanar una peste asquerosa, similar a la de una alcantarilla. La verdad creí que vomitaría, así que aproximé mi mano a la puerta con la intención de abrir y salir. Mas, en el segundo en que lo pensé, la cegua volteó a verme, convertida en un monstruo. Su bello rostro se había deformado al de una bestia grotesca, y sobre su cuello ya no quedaba la imagen de una mujer, sino el gigantesco cráneo de un caballo, en estado de descomposición. Abriendo su gran hocico se acercó a mi cara, y soltó un estruendoso relinchido. No pude contener los gritos de horror, suplicando que parara. Pues en toda mi vida, nunca experimenté una sensación de pánico tan abominable. La cegua era de lo más aberrante e inhumano, parecido a un demonio. Y mientras le pedía a gritos que me tuviera piedad, ésta fue recuperando su forma anterior, quedando otra vez con la apariencia de una mujer joven. Necesité de varios minutos para estabilizar mi respiración, pues la angustia me dejó agitado. «Ahora obedecerás», vociferó, insistiendo en que abriera la caja del tráiler y adivinara por mi cuenta lo que había ahí dentro. Al notar que aún no estaba de acuerdo, ella me dijo que era mi hora de decidir entre la vida o la muerte. Con un punzante dolor de cabeza, le expliqué que no contaba con una forma para quitar el candado y abrir. De nuevo, con una expresión de coraje, exclamó que no estaba cooperando lo suficiente y que me quedaban pocos minutos para actuar, o de lo contrario, me dejaría a la mitad de la carretera, pisoteado, y con los órganos expuestos. Desesperado, me puse a buscar alguna llave entre los rincones rebuscados. Pensando hasta en las posibilidades más incongruentes, me bajé del tráiler y caminé hasta las llantas traseras. La cegua se mantuvo a unos pasos de mí, vigilando mis acciones. Temeroso, seguí rebuscando en las partes más absurdas y de forma repentina se oyó un rasguño del otro lado de la caja. Pues estaba seguro de que adentro se hallaba algo con vida, pero no conseguía explicarme de qué se podía tratar. ¿Acaso era algún animal salvaje? «Cegua, no puedo encontrar nada», le expliqué, con el cuerpo temblando. Ahora mi vida dependía de abrir esas compuertas y estaba fracasando. Ella preguntó si estaba seguro de que había buscado lo suficiente. Entonces, recordé que, por terror a ella, olvidé revisar cerca del asiento de acompañante. Con la esperanza de encontrar esa maldita llave, regresé al tráiler y busqué debajo del tapete y sintiendo con mis dedos una delgada capa de metal, me apresuré a sacarla. A pasos veloces, regresé a las compuertas y metí la llave en el candado. Al momento de por fin abrir la caja y ver lo que todo el tiempo estuve transportando, tuve un fuerte dolor de pecho y me quedé sin aliento. Encontré a más de 6 mujeres en un estado débil, casi moribundo. Y detrás de ella, toneladas de sustancias ilegales. En cuanto me vieron, las que contaban con más fuerza se acercaron a mí para pedirme ayuda. Pero al ofrecerles llamar con la policía, todas estuvieron en contra, temiendo que su intervención no dejase nada positivo. Así que, lo mejor que se me ocurrió fue ofrecer el dejarlas afuera de un hospital, tan pronto como tuviese la oportunidad. De nuevo al volante, sentí la presión alrededor de mi cabeza. Pensé que estaba haciendo lo correcto desde el punto moral, no obstante, desconocía el pago que me aguardaba por atreverme a interferir. La cegua no se separó de mí en ningún momento, pero, por fortuna, no volvió a tomar su forma demoníaca. Antes de llegar a un hospital cercano, entró una llamada de mi jefe, la cual ignoré, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta.
Y cuando por fin llegamos a las afueras de un hospital general, las ayudé a bajar y me despedí de todas. Entre un sentimiento de conmoción les deseé una mejoría rápida, y ellas me desearon el mejor de los caminos. De nuevo a solas con la cegua, ella me pidió que continuara rumbo a la dirección que me fue otorgada. Al revisar mi celular, descubrí que ahora tenía 5 llamadas perdidas por parte de mi jefe. Por lo que, armándome de valor, decidí devolverle la última. Y como respuesta a sus insistentes cuestionamientos en relación a la entrega, le dije que seguía en camino. Sin embargo, no pude evitar preguntarle por qué esta entrega era más importante que las otras, a pesar de que ya conocía la respuesta. Él me contestó que no estaba en posición de explicármelo. Por lo que de tanto estrés y enojo que ya llevaba encima, le pregunté si lo habían amenazado para llevar a cabo la entrega. Del otro lado no se escuchó más, pues me habían colgado. A casi 15 minutos de llegar, la cegua me pidió que la ayudara a meterse en la caja, junto a los materiales legales que allí se quedaron. Luego de ayudarla, me apresuré a llegar al lugar de mala muerte en el cual me habían citado. Y desde que entré al estacionamiento de aquel enorme rancho, fui recibido por hombres peligrosos que parecían ocultar armas debajo de la ropa. Con un tono golpeado, me pidieron que estacionara el vehículo y me marchara hasta que estos me llamaran de nuevo. Sabiendo lo que les aguardaba ahí dentro, bajé sin mostrar la mínima resistencia. Antes de apartarme a pie, descubrí que sobre nosotros había una cámara. Y a los pocos minutos en que me alejé, comencé a escuchar el horrible sonido de los gritos de agonía, en combinación con los gruñidos y los golpes del ataque. La cegua volvió a hacer que a los alrededores oliera a alcantarilla, y los sonidos de caballo provocaron eco por todo el lugar, haciendo que el solo hecho de imaginar lo que ocurría resultase bizarro. Durante esos ataques, llegaron unidades militares a las afueras del lugar. Y sin saber lo que estaba ocurriendo, entraron a aquel estacionamiento a la fuerza. Desde donde me quedé, escuché algunas exclamaciones de impresión por parte de los militares, por lo que supuse que ellos también fueron testigos de la forma verdadera de la cegua. Al final de aquel viaje, fui detenido para dar mi versión de lo sucedido. La cegua quedó en las grabaciones del circuito cerrado, y nadie lo podía creer. Desde esa noche, tuve que dejar de trabajar dentro de la misma empresa, pues resultó que desde hace tiempo la tenían bajo investigación, por movimientos extraños y negocios turbios. Al final, comprobé que los espectros de la carretera no eran igual de perversos que nosotros los humanos, sin embargo, nos vigilan de cerca. En el caso de la cegua, creo que se ha presentado para hacernos escarmentar y dejar un mensaje que no pase desapercibido, de hombre a hombre y de generación a generación. Extraño encuentro en la carretera. Me dirigía por una carretera que atraviesa un frondoso bosque. Era invierno y la lluvia hacía el suelo muy resbaloso y peligroso. No recuerdo a qué velocidad me desplazaba, pero podría decir que era superior a los 60 por hora. Soy un conductor prudente, por lo que cuando llueve, por regla suelo disminuir la velocidad para evitar un accidente. Entonces, algo surgió de la oscuridad. Era una figura que estaba medio erguida en 2 patas, como los perros cuando se paran en las patas traseras para pedir comida. Por lo que yo hice un giro brusco con el volante del automóvil, pero a pesar de ello, alcancé a golpear a aquella cosa que se había cruzado en mi camino de manera intempestiva, y frené. El automóvil derrapó varios metros. Me bajé para revisar si había sufrido algún tipo de daño la carrocería. En la parte del parachoques, pude ver un rastro de pelos, como cuando un animal grande tiene un choque. La parte delantera a un costado de la tapa del motor estaba ligeramente sumida. Hice aquello que aconsejan cuando sucede un accidente. Así que tomé fotos del automóvil para hacer el reporte ante la entidad aseguradora. Me dispuse a volver a subir al automóvil, giré la llave de encendido, cuando, de repente,
apareció ante mí un hombre. Estaba cojeando ligeramente de una pierna. «Señor», me dijo, «¿podría usted ayudarme, por favor?». Le pregunté qué quería. «He sufrido un percance y quería saber si usted es tan gentil de llevarme hasta el pueblo más próximo. Está a cerca de 4 kilómetros de aquí», me explicó. La lluvia empezaba a arreciar de nuevo. Así que, pensé, que no tenía nada de malo llevarlo hasta el pueblo. De cualquier manera, yo tendría que pasar por allí camino a mi destino. Durante el trayecto, pude ver que el hombre tenía la ropa bastante sucia y desgarrada. Quise saber qué le había pasado. Pues verá, yo trabajo como guardabosques. Así que me muevo alrededor del bosque. Esta tarde me encontraba buscando un poco de leña, ya que mi cocina es antigua. En este lugar no tengo energía, solo una pequeña planta para satisfacer las necesidades básicas de la cabaña en la que vivo. Así que, mientras estaba concentrado cortando leña, fui atacado por un animal salvaje, explicó. Necesito curar las heridas, pues aquí no cuento con un botiquín adecuado. De todas maneras, es mejor prevenir. Pregunté qué tipo de animal lo había atacado. Bueno, es uno de los lobos que me rodean por el bosque. Ellos se alimentan de presas pequeñas o medianas, conejos, aves y otros animales. Así que de cualquier manera, es mejor una revisión médica. Dado que estudié durante casi 2 años medicina veterinaria y etología, me pareció extraño que fuera atacado por un lobo solitario, dado que, por regla general, estos animales suelen atacar como defensa, además de hacerlo en jaurías, pues solos corren el riesgo de ser más vulnerables. Sin embargo, a medida que avanzábamos hacia el pueblo, empezamos a hablar de otras cosas. Sobre todo, de comida. Me gusta mucho preparar vísceras, filetes y otro tipo de carnes tiernas, me dijo con evidente entusiasmo. Pues la carne me gusta mucho, creo que es mi comida favorita, sobre todo res, ternera, el conejo es exquisito. ¿Sabe de qué forma me gusta a mí? Con algo de pimienta y laurel, poca sal, apenas un resto de ajo en polvo, el punto perfecto, para que la carne tenga ese sabor casi amargo pero dulzón, es un término entre rosado y púrpura, cuando los jugos y la sangre escurren. Eso le da un sabor perfecto, ideal. Cuando menos pensé llegamos al pueblo y se despidió, agradeciendo mi buena voluntad por ayudarle con su incidente. Mientras conducía con dirección al norte, me detuvo un oficial de policía. Me saludó, diciéndome que la carretera estaba bloqueada por una creciente en el río que había hecho que se deslavara la montaña. Así que al menos, durante un día como menos, tendría que esperar a que desbloquearan la vía. No me quedaba otra alternativa que buscar un hotel para dormir esa noche en aquel pueblo. Era bastante lúgubre y no tenía mucho movimiento. Era uno de esos típicos pueblitos americanos donde siempre hay un supermercado, un bar, un restaurante y claro, una iglesia. Me registré en un hotel viejo. El dependiente, un hombre gordo de edad madura, mientras llenaba el libro de registros, no separaba la mirada de la pantalla del televisor donde veía un juego de fútbol americano, algo que me aburre. ¿Usted sabe dónde podría comer algo a esta hora?, pregunté. El hombre gordo, con los ojos fijos en la pantalla, me indicó con el pulgar y el índice que saliera a la carretera y caminara en dirección contraria medio kilómetro, luego girara a la izquierda hacia la pequeña plaza del pueblo. Revisé mi teléfono para buscar otro lugar, pero la señal apenas la recibía el teléfono. No me quedó otra opción que recorrer el pueblo bajo mi cuenta y riesgo. Todo estaba cerrado, excepto un restaurante justo al frente de la plaza. Parecía que estaba medio lleno con los hombres del pueblo que estaban viendo el partido que el gordo del hotel miraba. Cuando llegué me miraron con indiferencia, pues todas las miradas estaban fijas en la pantalla, así que pedí algo de comer. El mesero, también mirando fijamente el televisor, me dijo que tenía hígado con cebollas, papas a la francesa, ensalada y café. Así que le pedí una cerveza fría.
Me senté a ver con desgano por la ventana del restaurante mientras todos parecían contener el grito cada vez que se acercaba a la línea de meta un jugador. Entonces, alguien me preguntó si podía sentarse. La voz me resultaba familiar. Al alzar la vista, reconocí al guardabosques a quien había llevado hace un rato en mi automóvil. Noté que estaba vestido con otra ropa, impecable, también que ya no cojeaba, porque se levantó para traerme la bandeja con comida, pues habían llegado más personas a ver el juego. Por lo que le agradecí el gesto y le pregunté si quería comer algo. Muchas gracias, pero acabo de comer. Fue muy copiosa la comida, de hecho, contó. Mientras yo comía, noté que no me quitaba los ojos de encima. Incluso me llegué a sentir incómodo. Me preguntó por qué había decidido quedarme en el pueblo, si iba de paso. Así que le conté del deslave. ¿Deslave?, preguntó con intriga. El río está bastante lejos de la falda de la montaña. Los ingenieros de este lugar tuvieron la precaución justamente para evitar esos accidentes. Terminé la ensalada y las papas, dejando casi un cuarto del hígado rebosante de salsa, ya que de noche no suelo comer mucho, pues no me permite dormir bien. Me bebí la cerveza y me levanté al baño. Cuando regresé a la mesa, el plato estaba completamente limpio, como si lo hubieran acabado de lavar. Por lo que me extrañó aquello. Parece que ha entrado un lobo y se ha comido los restos de mi hígado, bromeé. El hombre, sin decirme nada, se levantó y salió. ¿Había dicho algo malo? En fin, aunque me pareció extraño su comportamiento, me levanté para pagar y salir. Al llegar al hotel, revisé el automóvil porque había dejado el cargador del celular dentro. Entonces, hallé algo que me pareció muy extraño. En el lugar del copiloto, había pelos, como si hubiera subido al automóvil un perro. Sin embargo, la única persona que estuvo en ese lugar fue el guardabosques. Esa noche dormí bien, estaba muy cansado. Pero de pronto, un alboroto me despertó. Llamaron a mi puerta. Era un oficial de policía que me preguntaba si vi algo raro la noche anterior. Le dije que solo había salido a comer y regresé a dormir. Me dijo que me vistiera, que necesitaba tomar mi declaración en la recepción. Cuando salí, el espectáculo era horroroso. El hombre gordo que me había registrado estaba muerto en un charco de sangre. Su garganta estaba desgarrada, como si una bestia lo hubiera atacado. Un camino de sangre desde el cuerpo recorría el camino hasta el parqueadero, se detenía frente a mi automóvil y luego se perdía en la carretera, entre el bosque. Por lo que, el policía me preguntó qué había pasado la noche anterior. Le conté que venía por la carretera, cuando de pronto algo se cruzó frente al automóvil, chocándolo. Luego, le dije que había aparecido el guardabosques, pidiéndome que lo llevara al pueblo. La cara del policía cambió. Pues era de extrañeza. «¿Guardabosques, está seguro?», preguntó el policía. Cuando le dije que eso era lo que me había dicho ese hombre, me respondió: el guardabosques, un anciano de más de 70 años, fue encontrado muerto hace una semana, destrozado, al parecer por un animal grande, como un lobo. Luego de una serie de preguntas, el policía me dijo que tuviera cuidado con quien recogía en la carretera. Le pregunté sobre el deslave en la montaña del río, del que me reportó su compañero, el oficial. Pero me dijo que no había habido ningún deslave. Decidí que saldría del pueblo de inmediato. Así que me subí al automóvil y conduje. Cuando estaba llegando al final del bosque, por el que pasa la carretera, un ser que corría impulsándose con las patas de adelante cruzó la carretera. Esta vez choqué con él y frené. Pensé en bajarme del automóvil, pero no sabía qué era exactamente aquello. Siempre llevo en la guantera un viejo revólver, un calibre 38 largo cargado que me respalda ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Abrí la puerta del automóvil. No había nada alrededor, así que inspeccioné la defensa
y había sangre y pelos. Del techo saltó un ser que tenía casi mi altura para atacarme. Le apunté y disparé 2 veces, una en el pecho y otra en la cabeza. La bestia se tambaleó, desplomándose en el suelo. Era como un perro, de mi tamaño, erguido en las patas de atrás. Me agaché a verlo, su rostro animalesco empezó a cambiar durante su inconsciencia hasta tomar un rostro humano. Era el del supuesto guardabosques. Por lo que, de inmediato tomé el teléfono para reportar lo sucedido a la policía, cuando a mis espaldas sentí un gruñido. Otra bestia igual se abalanzaba mientras yo intentaba llegar al automóvil. Disparé 2 veces más, me restaban 2. Esa bestia se tambaleó, mal herida, mientras yo subí al automóvil, encendí el motor y aceleré al máximo por esa carretera infernal, sin mirar atrás en ningún momento. Desde ese día ya no me quedaron ganas de dar raites a personas extrañas, porque comprendí que al hacer eso pongo en riesgo mi vida. Puede que no me crean esto que les cuento, pero en la carretera se pueden encontrar y ver muchas cosas paranormales. Si te gustaron los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Tea Martín y Mara Rey.